Estamos en Hebreos capítulo 2 y hoy vamos a estar del versículo 10 al versículo 18. Entonces, vamos a leerlo todo, oramos y arrancamos, ¿ok? Dice así, en efecto, Hebreos 2:10, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como el que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamar a los hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que esto en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Señor Jesús, estamos esta linda noche de miércoles compartiendo en línea a todos los de la familia Semilla y todos los que nos siguen acá en nuestras redes sociales y queremos tener un tiempo lindo en tu nombre. Queremos abrir tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Señor, abre nuestros ojos para ver las verdades que hay en tus enseñanzas, Padre. Esa es nuestra oración y ponemos este tiempo en tus manos, que no se nos corte el internet y que todo camine bien. En tu nombre, amén y amén. Súper. Entonces, Hebreos capítulo 10, estamos en este precioso libro, La supremacía de Jesús. He titulado a mi enseñanza de esta noche, Era conveniente. Y José reafirmó esto, lo vimos en el capítulo 1, lo continuamos viendo en el capítulo 2, de que el escritor de Hebreos tiene esta insistencia en demostrar, en confirmar, en recordarle a la audiencia de este libro la supremacía de Jesús por encima de los ángeles, por encima de la ley, básicamente por encima de todo. Y la semana pasada el énfasis era en no perdamos el rumbo, no pierdan el rumbo. Y hoy vamos a estar continuar hablando de este libro, en este capítulo, de esta centralidad espectacular y de este tema que es Jesús. Y hoy va a venir a complementar, a terminar este capítulo dando las razones por las cuales Jesús vino a sufrir a este mundo, pero también a decir, hey, este Jesús vino a hacerse un ser humano, es decir, el Dios del universo, el Salvador de este mundo, fue 100% hombre, fue 100% Dios. Y esto de primera entrada podría sonar hasta bastante loco. Y uno podría decir, ¿qué es esta loquera de 100% Dios y 100% hombre? Pero una de las cosas que me encanta es que Jesús vino y comprobó lo mejor de todo esto. Es que Jesús vino y comprobó esta locura. Comprobó que esto es correcto. Lo comprobó como con su vida, con sus enseñanzas. Lo comprobó con su sufrimiento, con su muerte. Y lo mejor de todo es que lo comprobó con su resurrección. Como vamos a ver, o como vimos, el escritor de Hebreos básicamente lo que está diciendo es, hey, si este Jesús vino, muchos lo vieron y ahora estamos contando y experimentaron
su verdad, experimentaron su poder y simplemente estamos contando y recapitulando esto que muchos vieron, tocaron, escucharon, contemplaron. Así inicia la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Aquello que hemos visto, que hemos oído, que hemos contemplado, esto les anunciamos del Verbo que se hizo vida. Y nuestro Salvador hoy nos va a hablar de esa razón de su sacrificio. Y hoy nos va a hablar no solamente de la razón de su sacrificio, sino de la emoción que Él tiene al tener una conexión con vos y conmigo. Al tener una amistad, al tener una relación, al llamarnos hermanos. Hoy estos textos son espectaculares, nos van a volar completamente la cabeza, estoy seguro, pero ¿qué les parece si los vamos desglosando poquito a poquito? Iniciamos con el versículo 10 y lo quiero volver a leer. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien existe todo, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. No sé si notaron esta palabra que es la que le da la enseñanza a esta noche, y es convenía. Sí, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que hay en nuestro mundo es para el Dios poderoso, pero era convenía que Jesús viniera a sufrir a este mundo con el objetivo de salvarlos. Y José la semana pasada dijo que íbamos a desarrollar esta necesidad de el sacrificio de Jesús. Y es cierto, hay una necesidad, una urgente necesidad, pero en los ojos de Dios, en los ojos de Jesús, no solamente era necesario, sino que era conveniente que Jesús viniera. Era conveniente para que Jesús trajera a sus hijos, como dice al principio del versículo, a muchos hijos a la gloria, para que fuéramos el pueblo de Dios. Y esto es increíble porque Jesús alcanzó todas las cosas con sufrimiento. Su sufrimiento inició desde que se hizo hombre, porque se rebajó, no considerándose igual a Dios, a algo como que aferrarse, fue rebajándose, a convertirse en hombre, a tomar forma de siervo. Jesús vino a este mundo a sufrir y a caminar en este mundo sufriendo. Fue tentado en todo, fue despreciado y fue colgado en una cruz, pero al tercer día Él resucitó. Y esto nos habla algo muy importante, y es que en el plan redentor de Dios, el sufrimiento tiene un papel muy importante. Tiene un papel importante. y aquí vemos algo, que ese sufrimiento de Jesús era para que vos y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Para que vos y yo pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Yo me pongo a pensar en los tiempos que estamos viviendo actualmente y los sufrimientos que nosotros podemos estar pasando ahorita en la actualidad. Puede ser que vos estás pasando un momento de sufrimiento, puede ser que vos estás pasando un momento amargo, un momento de mucha amargura, de mucha dificultad, y no quiero para nada menospreciar de lo que estás viviendo, pero sí quiero dejarte claro algo esta noche. Jesús sufrió mucho más. Jesús sufrió mucho más, y eso es clave esta noche para que nosotros podamos entender lo que viene, que Jesús sufrió mucho más. Y me encanta, porque es Jesús viéndonos desde el cielo, Jesús estando al lado de nosotros por medio de su Espíritu y diciéndonos, yo entiendo esto, yo entiendo, porque lo que yo quiero es traer a mis hijos a la gloria, traer a su pueblo a la gloria, no venir y darnos más sufrimiento, no venir y darnos
más problemas, porque en este mundo vamos a tener suficientes problemas, sino a ese lugar donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber sufrimiento. Y ahora, hablando de sufrimiento, lo hermoso del sufrimiento en la tierra es que no es para siempre. Y lo hermoso del sufrimiento en la tierra es que en algún momento vamos a ver la gloria de Dios. Eso es seguro. Pero me gustaría, hablando de los sufrimientos, y mientras que leía el texto y lo escuchaba también, yo me ponía a pensar que los sufrimientos que vivimos ahora no sean en vano. Si yo le entrego mis sufrimientos a Jesús, si yo confío que los sufrimientos que yo estoy viviendo ahora son para un propósito eterno y que son para lecciones y para cambios y para impacto en nuestra actualidad, en el momento. Y yo le entrego mis sufrimientos a este autor de nuestra salvación. De la Nueva Traducción Viviente dice, a este líder perfecto de nuestra salvación. Me encanta esto, en una versión en inglés dice que Él es el capitán de nuestra salvación, Jesús. Y si yo le entrego, si yo confío que Él me va perfeccionando en medio de los sufrimientos, y como el texto dice ahí, dice que perfeccionará por medio del sufrimiento al autor de la salvación. Y este texto podría confundirnos un poquitito al decir, hey, ¿será que Jesús ocupaba que lo perfeccionaran? Y no, la idea es que Jesús quería experimentar todo. Dios es Dios, Jesús es Jesús en el cielo. Ellos no habían experimentado el sufrimiento, y esto me encanta porque habla del amor por nosotros y de cómo Jesús dijo, yo voy a ir a este mundo a sufrir para poder tener una conexión, para poder abrir el camino, para poder abrir literalmente las puertas del cielo para vos y para mí. Nosotros lo que tenemos que hacer es no desperdiciar los sufrimientos actuales. Porque si a Jesús le convenía sufrir, ¿no será que a nosotros también nos conviene sufrir? ¿No será que el sufrimiento juega una parte importante? Y no quiero sonar como esta persona trágica ahí que todo el tiempo pasa sufriendo y que sufrimiento y que me golpeo, ¿verdad? De lo sufrido que estoy, ¿verdad? Y que todo, no quiero entrar en ese tipo de comparaciones, pero yo lo que sí creo es que el sufrimiento es parte vital de nuestra vida. Y vamos a tener sufrimientos. Más, una de las promesas de Jesús es que en este mundo vamos a tener aflicción, que en este mundo vamos a tener sufrimiento. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese sufrimiento? Yo he tenido una super vida, yo no puedo quejarme de nada. Y sé que este mundo me espera más sufrimientos, pero hasta ahora yo he tenido una vida muy bendecida. Mi esposita ha sufrido mucho. Y ella les ha contado su historia. En diferentes momentos ella ha abierto su corazón y ha contado la historia de las cosas que ella pasó en su niñez, en su adolescencia, y cómo ella ha sufrido. Este mundo la ha golpeado muchísimo. Y ella es una de las mujeres, si no la mujer más fuerte que yo conozco. Y cuando yo me pongo quejón, y cuando yo me pongo desesperado por los sufrimientos, Dios le ha dado una capacidad de mantenerse firme, porque sabe el ancla al que está agarrada. Porque los sufrimientos le han dado una perseverancia, le han dado una sabiduría también, le han dado una fortaleza. Es decir, mi esposita supo aprovechar sus sufrimientos para la gloria de Dios. Y yo quiero hacer la pregunta a vos y a mí. ¿Estamos aprovechando los sufrimientos? Así como Jesús lo mega aprovechó, ¿estamos aprovechando los sufrimientos? Versículo 11 dice,
tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta última frase es increíble, porque no solamente Jesús viene a salvarnos, a sufrir todo lo inimaginable, para venir y abrir el camino para poder ser llamados sus hijos, para que Él pueda llamarnos sus hermanos, para poder ser hijos de Dios, para que podamos ser hermanos de Jesús, sino que no solamente eso, sino que Él no se avergüenza de nosotros. Esto es increíble. Vea, es muy popular que nosotros como cristianos digamos, yo no me avergüenzo de Jesús. Y andamos las pulseras de yo no me avergüenzo de Jesús, y hay películas, ¿verdad?, de Jesús no está muerto, de este joven valiente que se paró enfrente de universidades y que decía que no se avergüenza de Jesús. Pero aquí es al revés. Es Jesús diciendo, hey, yo no me avergüenzo de James, yo no me avergüenzo de Milena, yo no me avergüenzo de los míos. Esto es increíble, porque muchas veces nosotros avergonzamos a Jesús. Muchas veces nosotros hacemos lucir mal a Jesús. Muchas veces nosotros sentimos que no deberíamos estar en el equipo de Jesús. Ahora que está de moda The Last Dance de Michael Jordan, si era un privilegio estar en ese equipo, con ese super jugador. Era un privilegio. Y yo no puedo, ustedes saben que yo todo lo relaciono con deportes y no me puedo imaginar lo que es estar en ese equipo. Pero Jesús, nuestro superhéroe, nuestro capitán, nuestro super líder, nuestro salvador, nuestro Dios dice, yo quiero a James en mi equipo. Y ahora que estamos hablando de básquetbol, yo jugué básquetbol toda mi juventud. Nunca fui lo suficientemente bueno y creo que tampoco nunca fui lo suficientemente malo. Y recuerdo que cuando estaba como con 15, 16 años, un amigo muy querido que jugaba muy bien básquetbol, que jugaba en primera división y que era súper buenísimo jugando, un sábado me dijo, hey James, vámonos a mejenguear al Parque del Norte en Moravia, donde vivíamos, y yo medio nervioso me fui caminando desde mi casa que vivía en Moravia al Parque del Norte. Llegué y ya estaban jugando y había gente muy buena, y entonces me puse en el otro aro. Vos has visto que los que juegan básquet entienden esto, los buenos juegan en el aro chiva y las monas, los malos, juegan en el arillo ahí mientras yo tiraba, ¿verdad? Y mi amigo ya estaba jugando, mi amigo había llegado temprano, ya estaba jugando, estaba con un super equipo y termina la mejenga, él me ve y para la vara y dice, bueno maes, hagamos nuevos equipos. Y eso, para los que juegan básquetbol saben que eso no se hacía, es el equipo que gana se queda. Y él dijo, hagamos nuevos equipos porque yo voy a jugar con James. Y eso para mí fue súper sorprendente porque él me dijo, no mae, yo vine a jugar con vos. Yo vine a hacer equipo con vos. No les voy a contar cómo nos fue, ¿verdad? Nada más no salimos durante 2 horas. Y eso era porque estábamos con otros 3 maes de primera división y yo estaba nada más pasando la bola. Pero después les cuento la historia completa. Pero esa ilustración me recordó que Jesús no se avergüenza de mí. Si mi compa pudo haber dicho, bueno, bro, la verdad es que estoy muy montado y estoy jugando con la gente buena. Pero no, él dijo, yo quiero jugar con James. Y hoy Jesús nos está diciendo, yo quiero jugar con vos. Yo quiero que vos seas parte de mi equipo. Mi sufrimiento es para que vos seas parte de mi equipo. Para que vos te montes con mi equipo y no perdamos la mejenga. Y le demos, y le demos, y le demos. Y ojo, inmediatamente el escritor de Hebreos empieza a reafirmar esto que Jesús dice. De que Él no se avergüenza de sus hermanos.
que Él no se avergüenza de los suyos, que Él no se avergüenza de su iglesia, que Él no se avergüenza de los que son llamados conforme a su voluntad, de aquellos que han decidido ir y seguir a Jesús con todo, y empieza a justificar su posición con textos del Antiguo Testamento, y dice, y cuando dice, versículo 12, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, y en otra dice, yo confiaré en Él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Jesús quiere tener una conexión tan fuerte con nosotros. No solamente salvarnos y darnos vida eterna, sino ser llamados sus hermanos. Y ojo a esto, y dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Familia, cuando vos y yo nos reunimos a adorar, Jesús está ahí adorando con nosotros. Ahora que estamos lejos, ahora que estamos teniendo nuestro tiempo de adoración en video, ¿estamos adorando? Sí, y aquí está hablando literalmente de en medio de la congregación te alabaré. Sí, está hablando de ese tiempo en el que adoramos juntos, ese tiempo en el que cantamos juntos, ese tiempo en el que exaltamos el nombre de Jesús. Jesús se mete en medio de nosotros y canta con nosotros. Y dice, yo confío en ellos. Y dice, estos son, y le dice a Dios, Dios, aquí estoy con los hijos que me han dado. Y el versículo 14 tiene que iniciar con un por lo tanto. Tiene que iniciar con un por lo tanto. Bueno, al menos mi versión. Mi versión de la Biblia dice, por lo tanto. Sí, Jesús ya está diciendo, está dictando sentencia. Y está diciendo, por todas estas cosas, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso. Versículo 14 estoy. Y también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Ojo esto, Jesús se hizo humano como vos y yo, esto ya lo hablamos, para poder ser nuestro hermano mayor. Nuevamente, esto era conveniente. Había una tendencia, la vemos en el libro de Hebreos, que el escritor de Hebreos habla de esto. La vemos en primera de Juan, en las cartas de Juan. Estaba esta tendencia diciendo, no, Jesús no era humano. Jesús era un tipo fantasma. Es más, cuando él caminaba no se le veían las pisadas ni siquiera. Él realmente no murió en una cruz. Es decir, no, y no podía ni siquiera cortarse, porque si cortaba no tenía otro tipo de sangre. En fin, tonteras de estas. Es decir, ideas, fábulas que decían sobre Jesús. Y el escritor de Hebreos nos dice, Él se hizo humano, su sangre fue sangre roja, su sangre fue el sacrificio perfecto. Él murió en una cruz, el dador de la vida, entregó su vida para vencer la muerte, para derrotar a la muerte. Y esto yo creo que es muy importante porque lo hizo voluntariamente. Hay inclusive una tendencia actual que dice que es que Jesús realmente no quería morir y que Jesús no quería entregarse y que Jesús fueron las personas en ese tiempo, en ese momento en la historia. No, y lo dejó claro en Juan 10, 17, cuando él dice, y a partir del versículo 18 del 17, por eso entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Dice, yo tengo la autoridad para entregarla y también tengo la autoridad para volver a recibirla. Básicamente Jesús está dejando claro, ustedes a mí no me pueden matar. Yo mismo soy el voluntario, el que en una decisión consciente y conveniente que entrego mi vida, que entrego todo mi cuerpo. Sí, este ejemplo de Jesús, yo creo que ya nos da una chispa de por qué sus seguidores no le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué los seguidores de la iglesia primitiva, es más, voluntariamente querían morir por Jesús? Sí, hay historias en la Biblia, hay historias en la historia escritas de esta era de los mártires, de esta era
de hombres y mujeres que por supuesto que sufrieron mucho, pero que estaban dispuestos a morir por Jesús sin ningún problema porque no le tenían miedo a la muerte. Y ahí viene la razón del versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Consulta, ¿le tenés temor a la muerte? Estamos en tiempos de COVID, tiempos en donde nos preocupa enfermarnos de COVID y morirnos. Ahora, la preocupación de morirse es totalmente justificable, es totalmente entendible. Es decir, vienen muchos factores en la preocupación de morirse, pero el miedo a la muerte no lo debemos de tener, porque la muerte ha sido derrotada, porque la muerte la venció Jesús en la cruz. Yo creo que hay una gran diferencia. Versículo 16, y ya casi vamos cerrando, dice, pues ciertamente no vino al auxilio de los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser su sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. El versículo 17 nos habla de este sumo sacerdote, y no voy a ahondar en el sumo sacerdote, este sumo sacerdote fiel y misericordioso, porque el escritor de Hebreos continúa hablando y va a hablar mucho, y vamos a poder explicar por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero el versículo 18 es importante. Dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo semejante a nosotros en todo, y esto es hermoso. Y bueno, y hablando del sumo sacerdote, perdón, no ocupamos un mediador, no ocupamos un padre, no ocupas un padre, no ocupas un pastor para poder tener conexión con Jesús. Los pastores tenemos otras funciones, los padres deberían de tener otras funciones. El único mediador es Jesús. El único camino es Jesús. Y no ocupas. Constantemente escucho esta frase de: pastor, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios, porque usted tiene una conexión más cercana. Eso no existe. Con mucho gusto oramos por vos, con mucho gusto oro por vos, con mucho gusto te doy una palabra de aliento, pero usted tiene la capacidad de tener la misma conexión que yo tengo, conexión directa con aquel que no se avergüenza de nosotros. Pero el versículo 18 nuevamente dice: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. La Biblia me enseña que Jesús fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Nunca. Y yo me pongo a pensar, ¿qué significa tentado en todo? Precisamente eso, tentado en todo. Jesús sufrió todas las tentaciones posibles y nunca pecó. Y yo creo que esto nos debería de llevar. Y me encanta esto porque dice que Él viene a socorrernos. Si en medio de la tentación, Él viene a socorrernos. Él no solamente nos da la salida, Él es la salida. Cuando estamos en medio de la tentación, cuando estamos en medio de momentos críticos en nuestra vida, es que debemos de salir corriendo a Jesús. Yo me pongo a pensar en esta segura esperanza que nosotros tenemos, y yo me pongo a analizar este tiempo que estamos viviendo ahorita, en este momento. Cuando salgamos de esto, ¿no debería de ser uno de los puntos esenciales de nuestra vida? ¿No debería de provocar hoy el estar encerrados en casa, el estar limitados económicamente, el estar limitados en espacio, el estar limitados en muchas cosas, en amar tanto el mensaje de Jesús, en desear tanto ser parte de la familia de Dios, en recordar que no nos aseguramos, que Él no se avergüenza de nosotros,
en nada, que Él quiere tener una conexión completa, directa con nosotros, y que Él vino a sufrir todo en este mundo para poder identificarse con nosotros, para darnos el perdón de pecados, la vida eterna, pero también para identificarse con nosotros. Y entonces cuando viene la tentación, Él dice: yo pasé por eso, vamos, yo te saco de esto. Cuando viene el momento difícil, yo pasé por eso, vamos, yo te saco de esto. Que esta crisis, cuando produzca un avivamiento en nosotros, que nos anhele la santidad, que nos anhele hacer la voluntad de Dios, que nos anhele ir y amar al prójimo, que nos anhele ir a tener esta pasión por la causa de Cristo. ¿Te sentís lejos de Jesús en medio de esto? Hoy, esta noche, ¿te sentís lejos de Jesús? ¿Sentís que Él está lejos? Son nuestros pecados los que alejan a Jesús o nos alejan de Jesús, porque Él siempre está cerca y Él está listo para salir a nuestro encuentro, a socorrernos en medio de la tentación. En resumen, convenía que viniera, sufriera y muriera en una cruz y al tercer día resucitar. No desperdiciemos nuestros sufrimientos. Jesús te quiere en su equipo. Él no se avergüenza de jugar contigo. Él te va a librar del temor de la muerte, y Él sufre con nosotros y viene a socorrernos, ya que Él pasó exactamente lo mismo. Oramos. Familia, Señor Jesús, aquí está la familia Semilla y todos los que estamos unidos viendo esta transmisión en vivo o viendo el video. Y Señor, hoy queremos venir a estar cerca tuyo. Señor, hoy queremos correr a ti para que nos socorres, para que seas nuestra ayuda segura en medio de los momentos difíciles. Señor, si hoy estoy reconociendo mi pecado, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que me perdones y me arrepiento de haberme alejado de ti. Tal vez pensaba que no querías que fuera parte de tu equipo y que no merecía ser parte de tu equipo. Pero hoy, Señor, hoy me estás llamando y me dices: yo no me avergüenzo. Te voy a transformar, te voy a quitar eso, pero yo no me avergüenzo de que seas de mi equipo. Yo quiero jugar contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero que seas parte de la familia. Y gracias por llenarnos nuestro corazón de esperanza, Jesús. Oramos para que en medio de este tiempo nuestro corazón se avive. Nuestro corazón sufra un avivamiento, que anhele vivir como nos enseñaste, que sea apasionado por tu causa, que ame intensamente al prójimo, que ame todo lo que has creado, Jesús, y que esté listo, que esté preparado para toda buena obra que ya, Señor, de antemano estás preparando para nosotros. Y un día, Jesús, vamos a estar contigo en el cielo. Pero mientras tanto, en medio de nuestros sufrimientos, no los desaprovechamos y los vivimos para tu gloria. Esto lo pedimos en tu precioso nombre. Y juntos decimos amén y amén. Familia, buenas noches. Que Dios los bendiga y estamos en contacto.